médico me dio este diario para contar mi historia, ya que es más fácil escribirla que hablarla. El doctor dice que escribir podría ayudarme a procesar lo sucedido, podría ayudarme a encontrar algo de paz en este infierno blanco y estéril al que llaman tratamiento. Y aunque me ingresaron a este manicomio para curarme, aunque esté aquí de por vida, mi pasado aún me persigue después de 12 años. Los gritos aún resuenan en mis sueños. El sabor persiste en mi lengua, por mucho que me cepille los dientes hasta que me sangren las encías. Supongo que todos se preguntan cómo terminé aquí, qué hice para que me encerraran aquí. Los camilleros susurran sobre mí en los pasillos. Puedo oírlos a través de mis delgadas paredes de mi celda. Me llaman el carnicero, el asesino de niños, el monstruo. Tantos nombres para un quinceañero destrozado que lo perdió todo en una sola noche. Así que siéntese y póngase cómodo y le contaré mi historia, cada detalle macabro y sangriento que me conduja a esta habitación acolchada, donde cuento las tejas del techo y espero la muerte. Era una noche fría de octubre de 1873, cuando caminaba de un lado a otro de mi habitación. Las tablas del suelo crujían bajo mis pies descalzos. Cada paso era un metrónomo que marcaba el tiempo hasta que mi mundo se derrumbara. El ligero olor a moho y los gritos de mis padres, que volvían a pelear, me daban náuseas. Sus voces se oían a través de las delgadas paredes de nuestra casa, en ruinas. Las acusaciones arrastradas de papá sobre la bebida de mi mamá. Las estridentes negaciones de mi mamá que no engañaba a nadie. El sonido de los cristales rotos se había vuelto tan común como las noticias de la noche en casa. Verás, durante el último mes, esta voz ha nublado mi conciencia. Una voz rota, como de sirena, que parecía filtrarse por las grietas de mi cráneo, prometiéndome una vida llena de paz, una vida eterna donde yo soy el Dios de mi mundo. Al principio solo eran susurros en los momentos de tranquilidad, cuando me dormía, cuando hablaba sola en el baño de la escuela, cuando me escondía en mi armario, mientras mis padres me destrozaban abajo. Pero se hizo más fuerte, más insistente, hasta convertirse en una compañera constante que ahogaba mis propios pensamientos. La voz me contó cosas, secretos sobre mis vecinos, sobre los niños de la escuela, sobre la oscuridad que habitaba en el corazón de todos. Me mostró visiones de un mundo donde el dolor no existía, donde podía ser la realidad con mis propias manos, donde podía hacer que los gritos cesaran para siempre. Intenté bloquearlo, usando música y todo lo que estaba a mi alcance para ignorarlo. Puse la radio tan alta que la señora Henderson de al lado se quejó con mis padres. Me tapé los oídos con algodón hasta que sangraron. Incluso intenté rezar, aunque no habíamos ido a la iglesia desde que tenía 7 años. Pero la voz se rió de mis oraciones. Me dijo que Dios había abandonado nuestra casa hace mucho tiempo, que solo a Él le importa lo suficiente como para ofrecerme la salvación. Los cortes de mis manos no eran por peleas de mis padres, sino por mis propios intentos desesperados de sentir algo más que las seductoras promesas de la voz. Cada corte era una pequeña rebelión, una forma de recordarme que seguía siendo humano, que aún tenía el control, pero la voz arrullaba mi dolor. Me decía lo hermosa que se veía la sangre, como sabía mucho mejor que el miedo que le envenenaba todo. Pero con el tiempo ya no pude soportarlo más. Los cristales rotos, las aceleraciones de mi cuerpo por haber estado en el fuego cruzado del matrimonio desmoronado de mis padres. La forma en que mi madre me miraba como si estuviera muerta. Todo se volvió demasiado. La voz se impacientó y se enojó cuando me resistí. Me mostró imágenes de la muerte de mis padres. Las produjo una y otra vez,
mis párpados hasta que no pude distinguir si eran pesadillas o promesas. Esa noche, cuando papá llegó a casa borracho y empezó a tirar los platos a la pared, cuando mi mamá empezó a gritar sobre cómo debería haber hecho ese aborto, cuando la voz empezó a chillar tan fuerte que pensé que mis tímpanos iban a estallar, me desmayé, dejando que esa cosa se apoderara de mi mente y mi cuerpo, dejando que me consumiera por completo. Lo último que recuerdo antes de la oscuridad fue la voz que susurraba: por fin, mi dulce niña, por fin lo entendiste. Cuando me recuperé la conciencia, entré en pánico. El silencio era ensordecedor. Después de tantas semanas de susurros constantes, vi lo que hice, pero no recuerdo haberlo hecho. Solo recuerdo estar de pie en el charco de sangre y vísceras de mis padres, sus cuerpos mutilados y destrozados por mis propias manos. La cocina parecía un matadero, sangre salpicada en el papel pintado amarillo, trozos de carne colgado de la lámpara, el rostro de mi madre tallado en algo irreconocible, el sabor de algo, carne y sangre, se me quedó grabado en la lengua. La sensación de la carne viva entre los dientes se me quedó grabada para siempre en la mente. La sentía bajo las uñas, pegajosa y cálida. Mi ropa estaba empapada. Mis pies descalzos resbalaban en un charco carmesí que había sido mi familia. Solo tenía 15 años y no sabía qué hacer. Así que hice lo que supuse que haría cualquiera en mi situación. Huí. Salí corriendo a la noche fría, lejos de los horrores que había creado en mi propia casa. El viento de octubre atravesaba mi pijama empapada de sangre, pero no sentía nada. Estaba estremecida, hacía como una marioneta con los hilos cortados. Me ocurrió que en el refugio destrozado y podrido de una casa abandonada cerca de las montañas, una casa que nadie había intentado reparar, abandonada allí, pudriéndose como todo lo demás en nuestro pueblo olvidado. La casa llevaba décadas vacía, con las ventanas tapiadas y el techo derrumbado por años de abandono, pero era un refugio y yo estaba harta de correr. Durante 3 días bebí de agua, de lluvia y de las pocas latas que quedaban en la despensa. Pensé que tal vez todo había terminado, que tal vez la voz había conseguido lo que quería y me dejaría en paz. Me atreví a albergar la esperanza de entregarme, confesar mis pecados y encontrar algo de paz en la cárcel. Pero esa voz volvió a mí, pero ya no era tan suave como antes. Era amenazante y vivida en lo que decía. No tuve más remedio que seguir. No dejaba de gritarme y de decirme que siguiera sus reglas, que la alimentara. La voz ahora era más fuerte, más segura, como si el asesinato de mis padres le hubiera dado más poder. ¿Crees que puedes huir de mí? Siseó mi mente. ¿Crees que puedes esconderte? Eres mía ahora y para siempre. Y harás lo que te ordeno o te haré sufrir de maneras inimaginables. Supe entonces que lo que estaba pasando no era un simple episodio maniático, sino algo más allá de lo que nuestra mente humana puede imaginar. No se trata de una enfermedad mental, era algo ancestral, algo voraz, algo que había estado esperando a que un alma rota como la mía se instalara en él. La voz me mostró mi primer objetivo. Brenda, una chica de mi colegio que había sido siempre amable conmigo. Caminaba a casa desde su trabajo en el restaurante, sola por la oscura carretera de la montaña. La voz me dijo exactamente qué hacer, dónde atacar, cómo hacerlo, rápido para que no sufriera.
pero mintió sobre la parte del sufrimiento. Pasé más de 10 años intentando silenciarlo, un grito desesperado y silencioso de arrepentimiento por mis acciones, mientras masacraba y mutilaba las almas inocentes de mi pueblo, devorando y descuartizando su carne como un animal rabioso y enloquecido. Se suponía que cada presa era la última, pero cada bocado satisfacía el hambre de la voz, pero nunca era suficiente. A Luisa le siguió el anciano, el señor Anderson, quien me había enseñado a tallar madera a los 8 años. Luego llegó la familia Jiménez, madre, padre y los niños pequeños, que no habían hecho más que existir en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La voz se hacía más fuerte con cada muerte, más exigente, más creativa en sus peticiones. Con el tiempo, todo se volvió más fácil. Me abandonó toda sensibilidad, mis emociones se entumecían y mi cuerpo se movía solo. Un zángano sin mente, esclavo de una criatura vengativa que se aferraba a mí débilmente. Dejé de pensar en mis víctimas como personas y comencé a verlas como la voz las veía, como carne, como combustible, como peldaños hacia cualquier oscuro propósito al que sirviera. El pueblo vivió aterrorizado durante una década. Me llamaban el carnicero de la montaña, el matafantasmas, el hijo del diablo. La policía vino de 3 estados a buscarme, pero la voz siempre sabía dónde estaban y siempre me ayudaba para ir un paso por delante. Me susurraba sus planes al oído, me mostraba sus debilidades y me decía quiénes merecían morir gritando. 23 personas murieron a mis manos durante esos 10 años. 23 almas cuyos rostros aún pueden ver el cerrar los ojos. La voz llevaba la cuenta, celebraba cada hito, prometía que el siguiente sería el último, pero nunca fue el último. Pero cuando me apuntaron con las armas, las cegadoras luces rojas y azules hicieron que la sangre en mi piel brillara como pequeños diamantes. Sentí que mi mente se despejaba. Esa niebla oscura y maligna se desvaneció, dejándome sentir cada emoción y recuerdo abatirme como un tsunami de culpa y horror. Me encontraron en las ruinas de la vieja iglesia a las afueras del pueblo, cubierto de sangre del padre, quien había intentado exorcizar la voz de mi alma. El pobre hombre no tenía ni idea de lo que pasaba. La voz se había reído de sus oraciones, se había burlado de su fe y había usado mis manos para mostrarle lo imponente que era su Dios. Cuando la policía me rodeó, cuando sus linternas atravesaron la oscuridad como el juicio mismo, la voz simplemente desapareció. En un momento estaba allí, susurrando palabras de aliento, y al siguiente me encontraba solo en mi propia mente, por primera vez en más de una década. El silencio era un ensordecedor. Me encerraron aquí durante 12 años y durante ese tiempo no he vuelto a oír esa voz. Todavía puedo sentir el sabor de la carne cruda, la sangre en la piel. Aunque he intentado deshacerme de ella varias veces, mi médico ha intentado muchas veces comprender lo que pasé, pero sin éxito. El doctor es muy amable, con una paciencia que no merezco. Ha probado todos los medicamentos, todas las terapias y todos los tratamientos conocidos por un psiquiatra moderno. Pero, como se trata de algo que no es una enfermedad mental, ¿cómo se cura un alma vacía y llena de algo más? Los demás pacientes aquí están destrozados a su manera. Algunos también oyen voces, pero las suyas son diferentes. Las suyas son producto de desequilibrios químicos
experiencias traumáticas, predisposiciones genéticas. La mía fue algo completamente distinto, algo que me eligió específicamente porque era débil, porque estaba solo, porque estaba lo suficientemente desesperado como para escuchar. Aunque últimamente he empezado a notar cómo se comporta mi médico. Es extraño. Está más nervioso y paranoico, distante y se irrita con facilidad. El doctor solía pasar horas conmigo genuinamente preocupado por mi progreso, pero durante las últimas semanas ha estado acortado nuestras sesiones, evitando el contacto visual y le tiemblan las manos al escribir sus notas. Pensé que quizás solo estaba cansado, quizá lidiando con problemas en casa, pero luego empecé a notar otras cosas. La forma en que miraba a los demás pacientes con hambre en los ojos, la forma en que se lamía los labios cuando hablaba con su dolor, la forma en que desaparecía durante horas sin dar explicaciones. Pero fue cuando lo vi masacrar y mutilar a una docena de pacientes y a un puñado de empleados, cuando lo socaron a rastras del montón de carne ensangrentada, todavía masticando la carne cruda, como hicieron conmigo años atrás, cuando supe que había vuelto. La voz había encontrado un nuevo portador, alguien con acceso a personas vulnerables, alguien que pudiera alimentarla con mayor eficacia que un adolescente asustado, escondido en las montañas. Desde la ventana de mi celda, observé cómo subían al doctor al mismo vehículo que me había traído aquí 12 años atrás. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante y vi algo familiar que me devolvía la mirada. Esa misma inteligencia ancestral y hambrienta que había vivido en mi cabeza durante tanto tiempo. Y entonces sonrió y oí, débil pero inconfundible, la voz susurrando en el viento. ¿Me extrañaste, mi dulce niña? Temo lo que pasará cuando se sacie, y si volverá para terminar lo que empezó conmigo, porque ahora sé que nunca fui curada, nunca libre, simplemente fui abandonada, dejada vacía, y vacía mientras la voz encontraba a alguien más útil. La nueva doctora que me asignaron es joven, entusiasta y llena de esperanza de tener éxito donde la doctora fracasó. Se llama doctora Sara y tiene ojos amables y una voz dulce. Me recuerda a Sara, mi primera chica que maté hace tantos años. He intentado advertirle, pero cree que es solo otro delirio, otro síntoma de mi mente fracturada. No entiende que la voz no se ha ido, solo espera, observa y elige el momento de regresar. A veces, en la quietud del amanecer, la oigo llamarme desde lejos. Ahora es paciente, confía en que siempre estaré ahí cuando me necesite. Y la terrible verdad es que creo que tiene razón. Yo no soy la primera persona que ha elegido, ni seré la última. La voz es eterna, hambrienta y nunca dejará de alimentarse. Que Dios nos ayude a todos, si es que siquiera existió.